Dicen que los monstruos no nacen en la oscuridad, sino bajo la piel humana. Y a veces basta una granja perdida en Wisconsin para despertar a las bestias. Él caminaba entre tumbas bajo la luna, buscando piezas que solo él entendía. Él vestía la muerte, decoraba su casa con cuerpos que alguna vez respiraron. Su nombre, Ed Gein. No un mito, no una película, un hombre de carne y hueso que inspiró las peores pesadillas de Hollywood. Pero antes de convertirse en el rostro del terror, hubo un niño solitario, una madre fanática, un padre alcohólico y una granja que olía a silencio y podredumbre. Prepárate, porque hoy conocerás al hombre que convirtió lo cotidiano en puro horror. Hola humanidad, soy yo, Vamp, trayéndoles otra historia que los acompañará mientras se preparan para dormir. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de Ed Gein, ese hombre que inspiró a personajes como Norman Bates, Leatherface o Buffalo Bill. Vamos a ver de dónde salió, qué lo quebró, qué monstruos hizo y por qué sigue dando pesadillas. Ed Gein nació como Edward Theodore Gein el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin. Sus padres fueron George Gein y Augusta Gein. Su hermano mayor se llamaba Henry, unos 5 años mayor que Ed. George, su padre, era herrero, carpintero, depresivo y tenía problemas con el alcohol. Augusta, su madre, era una mujer extremadamente religiosa, luterana, rígida, controladora, que predicaba el pecado, la sexualidad como mal y mantenía a sus hijos aislados de casi todo lo que consideraba malo, siempre rezando y haciéndole saber a su esposo George que era un borrachín bueno para nada. En ocasiones, cuando George estaba bajo los influjos del alcohol, le daba sus buenos cachetadones. Y ella lo que hacía era rezar y pedirle a Dios para que él muriera. Oh Dios, ayúdame, por favor, mata a mi esposo. Ella, para intentar salvar su matrimonio, que por cierto odiaba, pero ya sabemos, para aparentar y evitar el qué dirán, ella se sacrificó teniendo relaciones carnales con su esposo. Tuvieron a sus hijos. Ella siempre quiso una niña, pero para su mala suerte los dos fueron hombres. Ella se resignó y se propuso hacer de un hombre de bien, que no tuviese esos bajos deseos carnales. De niño, Ed no era un aventurero social. Se quedaba mucho tiempo en casa, bajo la sombra de una madre que lo vigilaba. Además, sufrió de pequeño un defecto. En su párpado izquierdo le salió como una protuberancia, haciéndolo tener lo que conocemos como ojo perezoso. De joven, su hermano Henry comenzó a resentirse del dominio maternal e incluso se enfrentaba a Augusta frente a él. En 1915, la familia se trasladó a una granja aislada en Plainfield, Wisconsin. Ed prácticamente no salía del terreno familiar. Asistía poco a la escuela y estaba encerrado entre dogmas religiosos y reglas rígidas. Cuando George murió por problemas cardíacos en 1940, Ed y Henry ya estaban a cargo del lugar. En 1944 ocurrió un incendio en el pastizal y Henry murió. La versión oficial fue que quedó atrapado y no pudo salir, pero hay otra versión que dice que probablemente Ed tuvo algo que ver con eso. En 1945, Augusta muere de cáncer de mama, dejando a Ed
completamente solo con la granja y sus obsesiones. Imaginen esto, un hombre que ha vivido bajo la presión moral más rígida, con un padre alcohólico, débil, una madre tiránica que lo domina y la muerte de su hermano y luego de ella. No es el mejor menú psicológico para cocinar estabilidad mental. Tras la muerte de su madre, Ed nunca tocó la habitación de ella, la mantenía intacta como un santuario. Se volvió ermitaño, recluso, no tenía amigos, pocas o ninguna relación romántica. Su vida social era casi inexistente. Recordemos que Augusta se empeñó por hacer de él un niño de bien. No quería que él fuera como todos los hombres que no podían resistirse a los placeres carnales, así que él era muy asocial. Fue aprendiz de oficinista, hacía trabajos sueltos, cuidaba terrenos, era ayudante general. Pero lo que marcó su descenso fue la obsesión con los libros de anatomía, con morfología humana, con objetos muertos. Comenzó a tener impulsos oscuros. En una ocasión, tiempo atrás, cuando él aún era niño, sus padres tuvieron una tienda de abarrotes y había una habitación de esta tienda que tenían prohibido entrar Ed y su hermano. Un día a Ed no le importó, entró a esta habitación y encontró a su madre y a su padre despedazando a un cerdo cubiertos de sangre. Y ahí fue cuando Ed tuvo su primera, ya saben, se excitó el hombre. En algún punto entre 1947 y los primeros años de los 50, Ed admitió que había hecho visitas nocturnas a tumbas locales, exhumando cadáveres de mujeres recientemente enterradas, especialmente aquellas que creía que se parecían a su madre, para llevarlas a su casa. Él dijo que hizo hasta 40 visitas nocturnas en 3 cementerios. En varias ocasiones salía de la tumba en un estado de trance o embotamiento. Dejaba la tumba como estaba y volvía con las manos vacías. En otras sí llevaba restos humanos. Admitió robar hasta 9 tumbas y condujo a los investigadores a esas ubicaciones. Y humanidad. Mientras algunos coleccionan estampitas o cartas de Pokémon, Ed coleccionaba huesos reales. Es importante subrayar, durante esa etapa no hay evidencia de que hubiese aniquilado a alguien aún, o al menos no reconocidos, pero las señales ya eran claras: aislamiento, obsesión, morbo creciente. En 1954 desapareció una mujer llamada Mary Hogan, que tenía un bar local que Ed frecuentaba. Se sospecha que Ed estuvo involucrado, pero el crimen que detonaría todo fue en 1957, cuando Bernice Worden desapareció de su ferretería en Plainfield. El 16 de noviembre de 1957, Bernice Worden, de 58 años, no regresó a casa después de cerrar su ferretería. Se descubrió sangre en el suelo y rastros que indicaban que algo terrible había pasado. Su hijo Frank, que era subjefe de policía local, empezó a sospechar de Ed y fue a su propiedad a interrogarlo. En la casa de Ed, la policía descubrió una pesadilla hecha realidad: calaveras humanas, restos de piel, huesos, una silla humana, trozos de cuerpos usados como objetos, máscaras de piel, todo un gabinete de horror. Ginn confesó que mató a Worden y también empezó a admitir que había matado a Mary Hogan. También admitió que muchas de las piezas en su casa provenían de cadáveres exhumados de tumbas. Para él, esas piezas tenían un significado simbólico. Mezclaban su devoción a su madre, su deseo de fusionarse con ella, su locura. En el interrogatorio y en las investigaciones, Ed fue declarado mentalmente incompetente para enfrentar juicio al principio. Finalmente, en 1968, fue juzgado por el asesinato de Bernice Worden.
pero el veredicto fue no culpable por la razón de locura e incompetencia mental. Se determinó que padecía esquizofrenia y otros desórdenes mentales. Tras descubrir el crimen de Warden, Gein fue detenido en su propiedad. Las autoridades penetraron su casa y documentaron los horrores que se escondían. Luego del arresto, la casa de Ed se volvió casi un sitio de peregrinación macabra. Personas querían ver la casa. Algunos querían convertirla en un museo del horror, pero antes de eso, desapareció. Un incendio la destruyó poco antes de que se rematara. You work all night at that then? I should think you have. That's right. What would you do with the sexual part? That was in. One was painted, they said. Oh, that one, when they died, I just put the thing over it. The virgin white, How did you start? Like I say, might be 4 years. So there's a bunch of photographers from the newspapers want to take a picture. You want to take a picture? No, it's not yet. Till we get to straighten off. Would you enjoy it while you were doing it? That's the worst part of it. I really didn't then. I knew better, restless. When you dig these graves up, you were kind of in a haze too, is that it? That's what I could do. Just, how you do it. And then one time you said you kind of realized what you were doing and you covered her up without taking anything. That's right. What would you do with the sexual part then? They them in the box, that was in. And how would you, what would you do with the head? That must have been taken from reading about in these magazines and everything. Taking the flesh off like a headhunter. En el juicio de 1968, aunque el crimen fue en 1957, se determinó que era legalmente insano. Por tanto, no fue puesto en prisión común, sino internado en una institución psiquiátrica, el Centro de Salud Mental Mendota, en Madison, Wisconsin. Ahí permanecería hasta su muerte. Se reporta que vivió relativamente aislado, con pocos contactos con el mundo exterior. Ed Gein falleció el 26 de julio de 1984, a los 77 años, por complicaciones derivadas de cáncer pulmonar en esa institución. Desde aquel granero de muerte hasta una habitación silenciosa en un hospital psiquiátrico, ese fue el final de la pesadilla, pero la sombra de Ed Gein siguió más viva que muchos de los muertos que él usa como muebles. ¿Qué nos queda después de todo esto? Un hombre trastornado por la culpa, la represión y las obsesiones, un cementerio convertido en taller macabro y después un hospital psiquiátrico como purgatorio final. Ed Gein sigue siendo un recordatorio brutal de que a veces el horror más grande no está en lo sobrenatural, sino en la mente humana y en las grietas que se abren cuando traumas y presiones se combinan. La serie Monster no es una biografía perfecta, pero sirve para que nos preguntemos ¿qué papel juega la sociedad en moldear monstruos? ¿Hasta dónde el individuo es responsable? Y lo más perturbador, aunque Ed murió en 1984, su sombra vive cada vez que alguien pone una máscara de piel en la pantalla. Si esta historia te gustó o te dejó con más preguntas que respuestas, te invito a que lo comentes aquí abajo. Dale like si soportaste hasta el final y si no te has suscrito, suscríbete. Soy Vamp y nos vemos la próxima.